¿Qué tal, mis curiosos? El día de hoy estoy muy emocionado porque vamos a entrar a una iglesia. Pues no es una iglesia que toca ver muy comúnmente, es una iglesia algo diferente. La iglesia se encuentra a orilla del río y tiene ahí un símbolo bastante poco común de las iglesias, pero para ello nos van a explicar y nos va a mencionar cada uno de los puntos que tiene la iglesia, cómo es su culto, nos va a estar explicando todo esto y me siento muy contento porque para este video nos acompañó el Doctor Enigma. Poco a poco lo vamos a ir conociendo, es así que, mis curiosos, acompáñame a esta nueva aventura. ¿Nos podía comentar el significado del símbolo en la puerta y el símbolo que podemos observar aquí? ¿Qué significado tiene para ustedes? Ok, pues este símbolo representa la unión de Dios el Padre con el hombre. Si tú observas, está formado de dos triángulos y un triángulo tiene tres lados: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y el otro triángulo está conformado por la Trinidad del hombre: espíritu, alma, cuerpo. Entonces esto es el sello de la reconciliación y la unión de Dios con el Padre, pero no iba a ser eso posible sin un derramamiento de sangre. Dios es un Dios bueno, es un Dios amoroso, no quiere que ninguno se pierda, pero también es justo. Y alguien tenía que pagar por el pecado. Dios tenía que descargar en alguien la ira por el pecado. Y ese alguien fue el único apto, el único calificado para hacer eso. Se llama Jesucristo, su Hijo, el unigénito Hijo de Dios. Entonces, esta unión o esta reconciliación de Dios con el hombre pecador no hubiera sido posible sin el sacrificio de Cristo en la cruz, sin la paga del pecado, como dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Muchos podremos tal vez confundir esa estrella con un pentagrama. ¿Ustedes qué nombre le ponen a la estrella que tenemos ahí? Disculpe. Ok. Es algo interesante. En Dios hay muchas cosas a aprender. Dios es infinito. Y partimos de la base de que todo ha sido creado por Dios. La estrella de 6 picos, la estrella de 5 picos, todo ha sido creado por Dios. Todo es de Dios. Hay enemigos de Dios que usan su creación para sus fines. Y es ahí donde a veces se utiliza, eso es del diablo o es satánico. No, todo es de Dios. Todo. Él es el dueño. Dice la Escritura, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, nada es de Satanás o de el enemigo de Dios, como quieras llamarle. Dios es el creador de todas las cosas. Y muchas veces dicen, ¿por qué usan esto en la iglesia si a lo mejor es algo de Satanás? No. Satanás usa la creación de Dios. Y Dios tiene muchos símbolos para revelarse a su creación. A final de cuentas, lo que Dios quiere es revelarse a su creación, que su creación conozca quién es Él. Y a través de símbolos, figuras, Dios se muestra a cada uno de nosotros. Entonces, nosotros entendemos esto y conocemos esto como la estrella de David, o el sello de la unión y la reconciliación de Dios con el hombre pecador. La estrella de David. Es muy cierto lo que nos comenta, que podemos distorsionar parte de información. ¿Por qué?
porque no somos personas que conocemos del tema y no sabemos al respecto y el motivo y el significado verdadero que tiene para cada persona y para cada religión. Como nos comenta, iglesia solo hay una, y Dios también. Vamos a dar un recorrido acá por la iglesia. Acá, por ejemplo, este cuadro que nosotros apreciamos acá, ¿qué nos dice? Ok. Ese cuadro es una representación de la figura de los 7 muebles en el Antiguo Testamento. Dios le ordenó a Moisés que hiciera un tabernáculo. Éxodo 25:8 dice: y hacerme un santuario. Y en el santuario habían 7 muebles, pero esos muebles representaban a Cristo el Señor. Cada uno de los muebles representa una experiencia en la vida cristiana, pero también representan al Señor. Por ejemplo, el mueble que se encuentra en la parte de abajo, a los pies de la estatura moral de Cristo, era el altar del sacrificio. Ese altar del sacrificio representa el sacrificio de Jesús en la cruz. Dios le ordenó a Moisés que sacrificara un animalito allí, y en ese altar encontramos 2 cosas: sangre y fuego. Jesucristo derramó su sangre, y posterior al derramamiento de su sangre, en el día 50 vino el derramamiento del Espíritu Santo. Hechos 2 dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentó sobre cada uno de ellos. Entonces, cada mueble representa una figura, o es una sombra de Cristo, pero también una experiencia en la vida del cristiano. Ese primer mueble representa en nosotros como creyentes la salvación. Dice la primera carta de Juan que Jesús es fiel y justo para perdonar tus pecados si los confiesas, y su sangre te limpia de todo pecado, por mencionar algo. Entiendo. Ahora, en este caso me llama la atención la bandera que podemos ver ahí la bandera, ¿qué nos puede representar? Ok, es la bandera cristiana, emblemática de la religión cristiana en general. Ahí le falta el color azul, porque en realidad la bandera cristiana tiene 3 colores básicamente. Entiendo. Blanco, que representa la pureza y la justicia de Cristo. Un rectángulo color azul, a esta le falta, y representa el perdón de Dios y la reconciliación a través de Cristo. Pero también representa la promesa de Dios al hombre pecador que cree en Cristo, de morar con Cristo en lugares celestiales. Y por último, la cruz en color rojo representa la sangre de Jesús y el juicio de Dios sobre Cristo para la paga del pecado. Entiendo perfectamente. Y luego también una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es acá la bandera de México. ¿Por qué colocarla? Bien, pues meramente como símbolo de que todavía no somos celestiales, estamos en esta tierra y andamos bajo una bandera, ¿no? Nuestro país de México, y más que nada como un pensar y un meditar en que México como nación, como pueblo, pueda encontrarse con Dios y conocer a Dios. ¿Quién es Dios? No el Dios que a veces nos muestran o nos dicen, no. ¿Quién es Dios realmente? Y conocer a Dios. Entonces es el deseo más que nada en el corazón de que México pueda conocer a Dios. Entiendo. Ahora, otro de los cuadros que me ha llamado mucho la atención es que dice vista, tacto, oído, olfato. ¿Qué nos está tratando de decir este cuadro? Ok. Ese cuadro es la representación de la triple naturaleza del hombre. La Escritura enseña que Dios nos hizo trinos, somos seres triunos.
En el principio dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Con quién estaba hablando Dios? Si era en el principio. Se supone que Él era solo. Entiendo. No, está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y de igual manera que Dios es tres y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, también el hombre es tres. Tenemos, como dice ahí, un espíritu, un alma y un cuerpo. La palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión. Entiendo. A grandes rasgos, esa representación es la naturaleza del hombre. Y a la triple naturaleza del hombre lo atraviesan 5 canales o 5 sentidos: la vista, el tacto, el oído, el olfato y el gusto. Pero el centro de toda esa rueda, como lo dice Santiago, es la rueda de la creación. Está el corazón y la voluntad humana. Marcos 7:21 al 23 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las inmundicias, las disoluciones. Es decir, tenemos eso ahí para tratar de entender nuestra composición como seres humanos y principalmente saber que de dentro de nuestro corazón sale toda la maldad que existe. Enojo, ira, contienda, homicidios, sale de adentro de nosotros, no está afuera, está dentro de nosotros. Y lo tenemos ahí para cada día en oración, permitirle a Dios que Él, con el poder que solo Él tiene, pueda limpiarnos de toda esa maldad que está dentro de nosotros. Nuestra voluntad se torció, por ejemplo. En el principio nuestra voluntad era perfecta y recta como la de Dios, pero cuando entró el pecado la voluntad se torció. Por eso es que nuestras decisiones son siempre encaminadas al mal. Generalmente, si tú ves al hombre en el día de hoy, sus decisiones siempre son encaminadas al mal. Claro, Al pecado, al placer mundano. Está torcida nuestra voluntad. Por eso, si tú le dices a alguien, ¿quieres buscar a Dios?, ese alguien te va a decir, no sé, lo voy a pensar. Si su voluntad estuviera perfecta o recta, diría, sí, quiero buscar a Dios. Su decisión lo llevaría a Dios. Pero como la voluntad se torció, su decisión lo va a llevar a cumplir sus planes, sus propósitos, sus sueños, sus placeres. Bueno, mis curiosos, el día de hoy ya aprendimos muchísimo. Me siento muy afortunado de tan grata compañía. Y también acá nos estuvo acompañando nuestro amigo el doctor Enigmas. Y pues ya saben, ¿qué te pareció, doctor Enigmas? La verdad que es una experiencia muy grata saber sobre cosas que nosotros desconocemos, aprender un poco más sobre la naturaleza de la distorsión de ciertos significados dentro de la iglesia. La verdad que es un gusto que nos abriera las puertas para poder darnos esta entrevista y poder llegar a ustedes. Ya saben, es momento de buscar a Dios. Tuvimos el gusto con Pastor Israel Gutiérrez. Pues excelente, ya saben, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.